Está ya conectado Camilo Tiscornia, quien es economista, y le vamos a estar preguntando sobre de todo, qué está pasando con el dólar, inflación, perspectivas. Camilo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, en primer lugar, mucho run run esta semana respecto al gobierno, las tasas, el dólar. Terminó cerrando la semana con un alza. ¿Cómo ves? ¿Qué está pasando con el dólar en primer lugar? Mira, creo que se cruzaron dos cosas estos últimos días. Ya desde fin de junio venía habiendo alguna tendencia al alza del dólar, especulando con que a partir de mediados de julio, en estos próximos días, va a reducirse el ingreso de dólares del campo, y que vamos a ir entrando en este tercer trimestre siempre tan complicado cuando hay elecciones, ¿no? Que suele haber más demanda de dólares. Entonces yo creo que anticipando eso ya había empezado a subir un poco el dólar y creo que eh, favoreciendo para mí una corrección, porque creo que el dólar estaba bastante bajo, me parece que está en un nivel más cómodo de lo que estaba hace algunas semanas atrás, pero a esto se le sumó en los últimos días el desarme de lo que llaman las LEFIs, que eran unos instrumentos que recibieron los bancos el año pasado a cambio de aquellos pases pasivos, que eran todo el fruto de lo que llamaba la esterilización que hacía el gobierno anterior. Y bueno, esto volcó al mercado cerca de 10 billones de pesos y obviamente generó como un tembladeral ahí en materia de tasas de interés que el gobierno después salió a tratar de compensar con otra emisión de deuda para retirar dinero del mercado. Entonces, y te diría que todavía no se asentó del todo. Entonces me parece que se cruzaron estas dos cosas y por eso, sobre todo por esto de las LEFIs, es lo que creo que más complicó estos últimos días. Mm. Y en particular también se convalidó un alza en la tasa de interés respecto a lo que habían sido las licitaciones anteriores. Eh, ¿Trae algún ruido este nivel de tasas o es para acomodar el mercado? ¿Cómo lo ves? Son tasas más altas definitivamente y obviamente si esto persiste no es bueno para la actividad económica en particular. De cara a la lucha contra el dólar, hasta cierto punto las tasas de interés más altas ayudan y contienen. Cuando suben demasiado son como una sensación de temor y no termina colaborando. Yo creo que hay que esperar un poco a ver en los próximos días cómo se asienta todo esto, porque desde el punto de vista de los bancos, el cambio de las LEFIs por las LECAPs no fue exactamente lo mismo, o sea, no tiene el mismo tipo de prestaciones, llamémosle las LECAP que las LEFI, para ellos, para el manejo de su liquidez. Entonces, evidentemente esto ha generado alguna tensión. Yo creo que hay que ver cómo se va resolviendo en los próximos días. Esperemos que se acomoden un poco más bajas las tasas, me parece que no son necesarias tasas de interés tan altas, pero bueno, mejor resolverlo esto lo antes posible, ¿no? Mm. Y también el gobierno apuntó contra los bancos, ¿no? En cierta manera, porque dijeron, no se fueron, prefirieron hacer numerales, fue la palabra que utilizó, o sea, quedarse líquidos y no ir a las LECAP. Bueno, finalmente con un nivel de tasa elevado pudieron absorber, pero eh, a- ¿eran responsables los bancos? ¿Qué lectura haces de eso? Es difícil saber, ¿no? Porque seguramente habrá habido negociaciones de antemano. Lo explicó el presidente del Banco Central, que ellos manejaban distintos escenarios acerca de en qué momento los bancos iban a salir de las LEFIs estas. Y bueno, aparentemente se dio un tercer escenario que ellos llaman, que es este que fue un poco más desordenado. Pero hay mucho tema de tipo regulatorio en cuanto a este tema de que las LEFI no son exactamente lo mismo que las LECAP, en cuanto al manejo de la liquidez que tienen los bancos en el día a día y la posibilidad de obtener algún retorno, que con las LEFIs era muy inmediato, con las LECAP se ve que el sistema no es exactamente el mismo. Bueno, hay cosas que ahí tendrán que ajustar seguramente. Ujú. Y ya pensando, dijimos, ¿no? Un segundo semestre en el que no va a estar esta oferta del campo, las elecciones de por medio. ¿Tenemos que esperar más volatilidad en el dólar? ¿Vos lo ves acercándose al techo de la banda o cuáles son tus perspectivas? Bueno, de hecho, fíjate vos que desde que arrancó el sistema nuevo, que fue en abril, el tipo de cambio había estado en torno al medio de la banda o incluso un poco por debajo y ahora se fue acercando al techo. Como te decía, me parece que en algún punto es saludable. Yo creo que coloca el tipo de cambio en un mejor nivel, ajustado por inflación, porque acá la clave es eh, cuando se habla acerca de la necesidad de resolver si eventualmente hay atraso cambiario, la suba del tipo de cambio, cuando se le pedía al gobierno que moviera más rápido el tipo de cambio antes o devaluara, siempre acá la clave es cuánto de eso se va a precios, ¿no?
Y lo interesante de los movimientos de las últimas semanas es que hasta el momento no ha habido un traslado a precios distinto de lo que venía viendo antes. Es decir, que subió el tipo de cambio, los precios vienen, lo que venimos midiendo en julio, vienen con una dinámica muy parecida a la de junio. Es más, te diría, en algunos rubros hay menores aumentos. Entonces eso ha permitido una mejora en términos de este tema de que el tipo de cambio estaba muy atrasado. Obviamente que si uno ve una serie larga del tipo de cambio ajustado por inflación, sigue en un nivel que uno podría verlo más o menos bajo, pero empieza a ser más razonable, más cercano a algún tipo de promedio, que siempre son engañosos los promedios, pero me parece que es un valor más razonable. Entonces yo creo que eso debería ayudar a contener un poco movimientos futuros. De todos modos, creo que la parte política es la que va a jugar mucho acá, ¿no? El tema de la incertidumbre política yo creo que es muy determinante en todo lo que viene pasando con el tipo de cambio en general y lo que creo que va a pasar en los próximos meses. Ujú. Y respecto a la inflación, bueno, esta semana se conoció inflación 1,6%, con bienes creciendo 0,8% y servicios 3,2%. ¿Qué podemos esperar respecto a la inflación en este segundo semestre? Y los movimientos del tipo de cambio se van a terminar pasando a la inflación. ¿Ponen un signo de pregunta ahí? Siempre los movimientos de tipo de cambio terminan de algún lugar, de alguna forma apareciendo en la inflación. El tema es cuánto, ¿no? Esa es la cuestión. Lo lógico, como en cualquier país, es que si el tipo de cambio se mueve, y sí, las cosas importadas, las cosas que se pueden exportar tengan algún impacto, pero no quiere decir que tenga que traspasarse todo a todos los precios de la economía y que todos los movimientos del tipo de cambio tengan que pasarse a todos los precios, ¿entendés? Y que se compense todo con la inflación. Lo, lo que pasa en otros países es que los movimientos del tipo de cambio parcialmente se van a precios cuando las circunstancias lo ameritan. Entonces, yo creo que ese es el desafío para la Argentina en este momento. Por ahora me parece que la clave en todo esto es que el gobierno mantiene el orden fiscal y monetario. La parte monetaria, bueno, se puso turbulenta estos últimos días, pero si pueden encarrilar esa situación, me parece que eso es la clave para tratar de que en todo caso, si el tipo de cambio vuelve a subir un poco más porque hay tensión, porque hay incertidumbre política, el impacto no tenga que ser tan fuerte en materia de precios. Yo creo que ese es un poco el esquema y me parece a mí que en la medida en que se pueda seguir con el orden fiscal y monetario, más allá de los avatares de corto plazo del tipo de cambio, creo que la tendencia de la inflación es a la baja en el mediano plazo. Tal vez no necesariamente en el mes a mes, pero creo que esa es la tendencia de mediano plazo. Excelente. Bueno, gracias Camilo por esta comunicación. No, por favor, hasta luego. Estábamos hablando con Camilo Tiscornia, director de CTI Consultores, y nos estaba explicando qué puede llegar a pasar con el dólar en el corto y mediano plazo. Gracias, seguimos en Café y Negocios.